El Sevilla se conforma con no encajar una goleada frente al Arsenal y ya sabe que tendrá que ganar los dos partidos que le quedan para estar en los octavos de final. Vamos a repasar lo que ha ocurrido en la derrota del conjunto de Diego Alonso en esta cuarta jornada de la Champions League. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Arsenal ha vencido por 2-0 a un Sevilla inoperante totalmente en ataque, que solo ha disparado una vez y ha sido en el minuto 92 en el descuento, en un disparo de Mariano sin demasiado peligro. Un Sevilla con muchísimas rotaciones pensando en ese derbi andaluz del próximo fin de semana, donde parece que Diego Alonso se la puede jugar. Un Sevilla que se ha visto clarísimamente superado, que no ha tenido fútbol, que no ha tenido apenas ocasiones y que ha demostrado una falta de confianza, una falta de capacidad para generar algo en ataque muy llamativa, que bueno, pues hace saltar todas las alarmas, como os digo, en el conjunto de un Diego Alonso que encadena 9 partidos consecutivos de Champions sin poder ganar como visitante, y que ya sabe que va a tener que ganarle al Lens y al PSV en las dos jornadas que le quedan para estar en los octavos de final. Si logra esos dos resultados, el conjunto del técnico sudamericano estará sí o sí en esas rondas eliminatorias de esta Champions 23-24, que ya sabéis que estamos siguiendo muy de cerca aquí en el canal, y que, como siempre, bueno, pues os pido que apoyéis dejando vuestro like, vuestra suscripción y también vuestro comentario, en este caso refiriéndoos, bueno, pues al partido del Sevilla y qué opciones le dais de ganar los dos partidos que le quedan para poder estar en esa ronda de eliminatorias, donde la verdad el equipo de Diego Alonso tendrá que dar una mejor o mucho mejor versión si quiere tener opciones reales de poder sumar esos 6 puntos que le aseguren la clasificación. En el día de hoy muchísimas rotaciones, hasta 8 cambios con respecto al partido contra el Celta de la pasada jornada de Liga. Un Diego Alonso que ha ayudado muy poco a sus jugadores, hay que decirlo, pese a que, bueno, pues en el minuto 25 más o menos ha hecho un cambio táctico, ha pasado una línea defensiva de 5, que es cierto que no le ha servido para evitar los goles en contra, pero que sí le ha servido, yo creo que para lo que era el principal objetivo del Sevilla en el día de hoy, viendo cómo ha salido su equipo, lo poco que ha arriesgado, lo poco que ha jugado hacia adelante. La idea parecía evidente: evitar la goleada, evitar una pérdida mayor de confianza, más daño del que viene sufriendo el cuadro hispalense, y lo cierto es que, bueno, pues ese objetivo sí que lo ha logrado, pero hemos visto un Sevilla muy flojo, absolutamente inoperante en ataque, que, como os digo, ha estado muy cerca de quedarse sin disparos, no sin disparos a puerta, sin disparos a lo largo de todo el partido. Lo solucionó, bueno, pues al menos ese récord negativo que seguramente hubiese sido o hubiese llegado o se hubiese marcado si Mariano en el descuento no hubiese disparado en una acción bueno, con muy poco peligro, que detuvo un David Raya que, bueno, que no ha tenido que intervenir en todo el encuentro prácticamente, salvo para sacar de puerta. Como os digo, partido muy pobre del Sevilla, ¿no? Vamos a comenzar a revisar cómo queda este grupo B, con el Arsenal como líder, 9 puntos, PSV tras su victoria muy importante frente al Lens, que le deja con 5 puntos, empatado con el cuadro francés, último clasificado con 2 después de sus 2 empates frente a PSV y a Lens. Las 2 derrotas frente al Arsenal consecutivas deja al Sevilla con 2 puntos. Como os digo, jornada número 5 y jornada número 6, con el Sevilla sabiendo que si suma 6 puntos podrá o estará de lleno, estará clasificado matemáticamente para esa ronda de octavos de final. Resultados que no parecen sencillos de lograr para el cuadro hispalense, viendo los tremendos problemas de juego y de ocasiones que viene teniendo en las últimas semanas. Un Sevilla que, como os digo, ha hecho hasta 8 rotaciones, con Quique Salas como titular, con Badé también cambio en la portería, con Juanlu en el lateral derecho, con la titularidad de nuevo de Fernando, arriba Adrià Pedrosa como extremo izquierdo y Lamela, ¿no? Con Eric Lamela. Un Sevilla que ha salido en
en 4-3-3 a la hora de atacar, que se defendía en un 4-5-1, pero que ha tenido muchísimos problemas, que se defendía en 4-5-1, 4-4-2, que en los primeros 25 minutos se ha visto totalmente desbordado, principalmente por los extremos de un Arsenal que tenía bajas importantes, un Gabriel Jesús que ya sabéis, lo comentamos en un vídeo analizando aquí ese duelo que vimos en el Ramón Sánchez-Pizjuán de la pasada jornada de Champions, con un Gabriel Jesús que le hizo muchísimo daño al cuadro hispalense, y con un Martin Odegaard que tampoco podía estar y que obviamente es el conector, el futbolista que pone pues una mayor calidad, ¿no?, por dentro a las acciones, a las combinaciones del Arsenal. No podía contar con esos dos jugadores, así que bueno, pues todo el caudal ofensivo llegaba por bandas, con los intentos de Bukayo Saka y también de un Martinelli, bueno, que le ha dado muchísimos problemas a Juanlo durante todo el encuentro. El canterano del Sevilla, para mí, con buen criterio, ha priorizado obligarle a ir por fuera, obligarle a llegar a la línea de fondo, y ahí que bueno, se la tuviese que jugar con su pierna zurda o al límite con su pierna derecha, incluso metiendo algunos centros con la puntera. La verdad es que el brasileño no ha dejado de darle profundidad al Arsenal, no ha dejado de darle centros peligrosos, y eso ha permitido constantemente que el Sevilla se hundiese mucho, llegase muy cerca de su área, tuviese que defender muy cerca de su área, y cuando recuperara el balón, si es que lo lograba, lo hacía con muchísimos metros con recorrer y con muchos jugadores muy cerca de su portería, ¿no? Por lo tanto, se veía abocado, obligado constantemente a mandarle balonazos en largo a un En-Nesyri, que yo creo que lo único que ha podido lograr han sido sacar dos faltas en la segunda parte, ¿no? Pero muy poquito también del marroquí, porque sus compañeros es que apenas han podido jugar en campo rival. Un Arsenal que estaba siendo muy superior, que estaba sumando muchas llegadas a zona de área, pero que es cierto que le faltaban ocasiones. Pero ahí Diego Alonso, pues ha tenido que intervenir, ha cambiado a línea de 5 en el minuto 25, pero de forma incomprensible el Sevilla, en un intento de jugar desde atrás, ha perdido el balón. Pedrosa y Quique Salas no han terminado, Pedrosa principalmente no se ha colocado en esa línea de 5 que ya estaba o que ya había mandado Diego Alonso. Eso ha obligado a Quique Salas a tener otra vez que medirse en el duelo contra Bukayo Saka, con un error del canterano del Sevilla, que estaba que se ha acercado demasiado a Saka y se ha alejado de Gudel, permitiendo el pase por dentro, muy buen pase por dentro. No le quiero quitar mérito a Jorginho para que Bukayo Saka encontrase ya en una situación muy clara a Trossard para poner el 1-0 en el encuentro en ese minuto 28, en una acción que yo creo que con el cambio a línea de 5 de Diego Alonso se podría haber evitado, pero que yo creo que Pedrosa se ha liado entre la defensa que tenía que hacer antes o la que estaban haciendo hasta el momento y lo que le había ordenado su técnico, ¿no?, desde el banquillo. Así que un Sevilla que ya, con total inoperancia ofensiva, sin ninguna posesión de 5 o 6 pases en campo rival durante todo el encuentro, con una única acción de algo de peligro de Pedrosa, en la que, al final ni ha terminado un disparo ni se ha podido meter en el área, pero una acción muy buena defensiva al límite, corriendo hacia atrás de Saliba. Un Sevilla que en la primera parte, solo ha podido defenderse, que apenas ha tenido posesión, que solo ha podido dar 89 pases. Un Sevilla que sin Rakitic, sin Ocampos y sin Sumaré en el centro del campo era absolutamente incapaz de progresar, de dar 4 o 5 pases para evitar esa gran presión alta que siempre hace el equipo de Mikel Arteta. De nuevo, como siempre, con muchísima energía, muy atentos, muy concentrados los futbolistas Gunners, que sabían que era un partido importante para ellos, para marcar diferencias con respecto a sus rivales. Al descanso, sinceramente, esperaba algún cambio de Diego Alonso, o como mínimo que no esperase demasiado para hacer el primer cambio, pero yo creo que el técnico uruguayo ha demostrado también después del descanso que la idea era dar reposo a sus jugadores importantes, a jugadores que se la van a jugar en ese derbi frente al Sevilla, donde la continuidad del técnico parece estar en juego. Así que ha decidido mantener a los futbolistas que había sobre el terreno de juego, con la misma idea, con esa línea de 5 que le había servido, es cierto, para frenar un poquito los ataques del Arsenal, para que no estuviese tan cómodo el equipo de Mikel Arteta.
pero bueno, pues la sensación con balón ha sido la misma, ¿no? Un Sevilla que estaba sufriendo cada vez que tenía el esférico, cada vez que tenía que dar 3-4 pases, que se la quitaba de encima, mandándole balones en largo constantemente, sin ningún tipo de ventaja y sin ningún tipo de ayuda a un En-Nesyri que, bueno, que ha tenido que luchar de espaldas contra Gabriel Magalhães y contra Saliba, y que, como es lógico, bueno, pues ha sacado muy poquito de esos duelos, ¿no? Y que tampoco ha podido correr prácticamente en ninguna acción. El dilema para mí estaba en si Diego Alonso iba a meter los cambios, iba a ser capaz de que sus cambios entrasen antes del 2-0, ¿no? Y bueno, pues ha llegado para mí ese momento clave del partido, una acción en la que de nuevo el Sevilla lo ha puesto muy fácil, una acción en un saque de banda a la altura del centro del campo, en la que al final, bueno, pues se termina generando una acción en la que Saka puede correr, Saka se mete en el área, hace un gran recorte frente a Pedrosa y termina batiendo a Dimitrovic, con los cambios ya preparados en la banda para Diego Alonso, con Rakitic y con Soumaré intentando en principio darle algo más de fútbol al Sevilla. Ha llegado ese 2-0 que sin duda, viendo lo que estaba ocurriendo en el partido, ha significado la sentencia. El Sevilla en las botas de Mariano después de la lesión de Soumaré, otra mala noticia para el Sevilla, bueno, pues ha tenido una acción para meterse en el encuentro, el futbolista el ex del Real Madrid ni siquiera ha terminado disparando, así que bueno, pues un Sevilla muy pobre, muy pobre en ataque, muy pobre en ideas, muy pobre en creatividad, que ha bueno, sido capaz de evitar la goleada, que ha sido capaz de no llevarse bueno, pues un marcador muy adverso en contra, pero que yo creo que bueno, pues sinceramente sale tocado de este encuentro. Vamos a ver qué ocurre en ese derbi sevillano contra el Betis el próximo fin de semana en la Liga. Ahí, bueno, pues podemos tener respuestas de cara a lo que puede ser la continuidad o no de Diego Alonso en el banquillo de un Sevilla que ya sabe que va a estar obligado o que necesita para estar sí o sí en la próxima ronda, en las eliminatorias, ganar al Lens y al PSV Eindhoven en estas 2 jornadas que le quedan de Champions League 23-24, donde estamos viendo un Sevilla que tiene muchísimos problemas, como ya vimos también la temporada pasada. En mi opinión, no es un problema de entrenador, es principalmente un problema de jugadores, de cambio, de revolución en una plantilla que es cierto que ha tenido refuerzos, pero que sigue teniendo muchos jugadores que sinceramente necesitan salir del Sevilla y el Sevilla necesita que ellos salgan. Veremos lo que ocurre, lo analizaremos, lo contaremos aquí en el canal. Muchas gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.